ruido ahora, Natalia. Hace rato estaba haciendo ruido, ahora creo que ya no está haciendo, ¿eh? Muy bien. Entonces, Jenny, menina, ¿todo bien? No está haciendo. Perfecto. Está funcionando todo entonces. Vamos a iniciar aquí. Estamos hablando sobre hígado y quedamos en esta parte donde habla sobre las relaciones del hígado en el slide número 43. Y ahí vemos que no entro en muchos detalles de esta parte porque falta va a ficar muy extenso el contenido. Entonces, más por alto aquí. Las relaciones del hígado. El hígado, vamos a ver que él va a estar. Primeramente se divide a través del ligamento falciforme, recuerdan, ligamento falciforme que se encuentra en la región anterior de la cara, está apareciendo todo, sí, la cara diafragmática del hígado. ¿Ya? Y ahí, entonces, a la derecha del ligamento falciforme, el hígado va a estar relacionado con el pulmón derecho, la base pulmonar derecha, y a la izquierda del ligamento falciforme del lado izquierdo va a estar relacionado a nivel del centro del abdomen, que va a ser ahí en la región del epigastrio, y en ese punto va a estar en relación a la apófisis sifoides, ¿eh? Y también ahí el borde de los cartílagos costales izquierdos. No muchos detalles aquí en eso, ¿no? No, legal. Coloco ahí, esta es la región del hígado. Esta es la región del hígado. ¿Ya? Y ahí vemos cómo el ligamento falciforme divide aquí, más o menos por aquí, en dos regiones, un lado derecho y un lado izquierdo. El lado izquierdo es bien menor comparando con el lado derecho. En el lado izquierdo es menor, el lado derecho es grande. Eso es importante aquí. ¿Cierto? Y el lado derecho va a estar relacionado ahí con la base pulmonar, ¿eh? Cierto. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, eso en cuanto a la cara diafragmática del hígado. ¿Recuerdan? El hígado tiene dos caras, cara diafragmática y cara visceral. Cuando hablamos de la cara visceral, el hígado en ese punto va a tener una serie de órganos ahí que van a contactar con él. De ahí que se llama cara visceral. Y de nuevo, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo del hígado, en la cara visceral, vamos a encontrar primeramente hacia la derecha, vamos a encontrar el cotovelo derecho del intestino grueso, que se llama flexura cólica derecha. Después, cuando veamos intestino grueso, vamos a entender un poco mejor eso, ¿eh? Sí, también vamos a encontrar el duodeno aquí. El duodeno deixa una marca en ese punto en relación a la derecha en la cara visceral del hígado. ¿Ya? Interesante eso. Y hacia la izquierda, ahí vamos a encontrar el epiplón menor, básicamente, principalmente el epiplón menor que va a dejar ahí su inserción. ¿Ya? Y no voy a entrar en esos tantos detalles porque ahí entra ¿ya? Muchas cosas que va a ser medio difícil de entender ainda. ¿Mm? Aquí interesante, una cosa bien legal, que está mencionando el hiato de Winslow, entonces voy a explicar eso. Que el epiplón menor divide el lado izquierdo de la cara visceral en dos regiones, para frente del epiplón menor y para atrás del epiplón menor. En la frente del epiplón menor, de nuevo, vamos a tener duodeno, el colon, el intestino grueso, la porción del colon transverso, y ahí el estómago, en la frente del epiplón menor. Y atrás del epiplón menor aparece una cosa bien legal. Ahí está apareciendo que se llama transcavidad de los epiplones. Olha qué legal eso. Transcavidad de los epiplones.
que é transcavidade dos epiplones? Vou procurar uma imagem, acho que tem mais para frente. Isso tem, sim, tem mais para frente aqui. La transcavidad de los epiplones va a ser un espacio que se encuentra atrás del estómago. ¿Eh? ¿Recuerdan? Atrás del estómago mencionamos que se encuentra el páncreas. Cuando mencionamos las relaciones del estómago en la región posterior, atrás del estómago está el páncreas. Y aquí vemos el estómago. ¿Eh? Ahí viene el duodeno aquí. Aquí legal. Y aquí vemos el epiplón menor insertándose. Va a ser esa folia aquí. Esto es el epiplón menor que va a unir curvatura menor del estómago al hilio hepático. Y ahí es que en la cara visceral, para el lado izquierdo del ligamento falciforme, encontramos el epiplón menor que divide o que tem na frente del epiplón menor y atrás dele. Na frente, como mencionamos, duodeno, estómago y colon transverso. Na frente del epiplón menor. Agora, atrás del epiplón menor, aí vamos fazer essa manobra aqui, maniobra, que vai ser levantar o estômago, né? La cirugía que para ver un páncreas tem que fazer essa manobra de levantar el estómago. Mas para el estómago poder ser levantado, tem que cortar aquí, seccionar el epiplón maior. Aqui vai ser curvatura maior del estómago. Isso aqui deveria estar aqui baixo. Então, se levantou el estómago para ver, y eso aquí es la cara posterior del estómago. Cara posterior del estómago, y atrás del estómago se encuentra el páncreas. Y eso aquí, que va a ser el páncreas. Hay una cosa interesante para cirugías, para fines prácticos por enquanto. Daí que cuando paciente con pancreatitis vomita tanto, paciente con pancreatitis vomita mucho, la gran vomitadora le llaman, la gran simuladora también. Entonces, ¿por qué que paciente con pancreatitis vomita tanto? Porque el páncreas inflamado, y en la frente del páncreas está el estómago, y el estómago va a ficar con el músculo paralizado. El estómago ya no va a tener el peristaltismo. Entonces, ahí en ese punto comienza a vomitar, porque el esfínter inferior, el orificio inferior aquí, el píloro, ele vai ficar fechado, já não abre. Então, o paciente vai vomitar muito. Mesmo que não tenha ingerido nenhum alimento, vai vomitar porque tem saliva, tem jugo gástrico, e isso aí vai ir acumulando no estômago e vai vomitar um monte. Mas isso aí não interessa aqui ainda. Entonces, y ahí vamos a ver, para poder entrar la transcavidad de los epiplones, eso que yo quiero explicar, va a ser ese espacio aquí. En un corte transversal, estamos viendo un corte transversal. Olha que interessante isso. Legal essa imagem. Tinha esquecido dela. Aqui estamos vendo el estômago. Vou colocar o nome de cada, todas as estruturas aqui. Vamos ver. Estômago. Pâncreas atrás deles. Pâncreas. Rim. Colocar rim só. Rim direito, rim esquerdo. Não sei se é assim, mas vai. Aqui é o baço. Baço, aqui, isso aqui. E esse espaço que há entre o estômago e o pâncreas, aí dá para ver como essa seta aqui está mostrando, é como costumo falar, é uma rua sem saída. Es una rúa sin salida, es una calle sin salida, pero tiene entrada esa calle. Esa entrada va a ser a seta aqui. E o fundo da rua, só para entender, gente, não venham falar depois assim, A entrada vai ser aqui e o fundo da rua vai ser aqui. Ó, aí dá para ver como tem essa hoja que dá a volta, vem aqui por el pâncreas, sai do pâncreas,
gruda en el vaso, después gruda en el estómago y ven de nuevo aquí así. Entonces, esa región aquí, no medio, y eso aquí en vermelho que estoy haciendo ahora, ese espacio, esa rúa sin salida, se llama transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones. No tiene salida, mas tiene entrada. Y a entrada de esa rúa sin salida se llama, aquí a seta, se llama el hiato de Winslow. Isso aí é muito legal. El hiato de Winslow. Legal isso. Entonces, en la región posterior, por detrás del epiplón menor, vamos a encontrar a entrada da rúa sem saída. A rúa sem saída se llama transcavidad de los epiplones y a entrada se llama foramen epiploico. Vou arrumar tudo isso, limpar tudo. Foramen epiploico ou hiato de Winslow. Que eso va a estar en la cara visceral del hígado por detrás de la implantación del epiplón menor. Certo, entenderam uma coisa? Ah, tenho que zerar meu cronômetro, esqueci de zerar meu cronômetro aqui. Ahí. ¿Alguien entendió? ¿Tienen alguna duda sobre la transcavidad de los epiplones que hizo ahí? Es muy legal. Transcavidad de los epiplones, espacio que se encuentra entre páncreas y estómago. Sería esta región aquí. ¿Ya? Y aquí da para ver una cosa interesante, muy interesante. El peritoneo. El peritoneo, que es essa folha aqui. Peritônio. É uma rua sem saída, sim. É vocês estudando medicina, sim? Mais ou menos assim, neles menina. É mais ou menos isso, sim. É uma rua sem saída que está separada. E aí anota já também. Rua sem saída que se chama transcavidad de los epiplones e que está separando el páncreas del estómago. Isso. Muy bien. Vamos ver aqui, aproveitar que essa folha que mostrei aqui é o peritônio. Olhem só como o peritônio ele vem grudado e depois vamos ver isso em riñones. Vamos ver de novo essa imagem. Que o peritônio viene adherido a la pared abdominal en la región posterior y él pasa na frente somente del riñón. Y eso aquí es rin y rin, el riñón derecho y riñón izquierdo ahí. Él solo pasa na frente de los riñones. Después pasa aquí na frente del páncreas. Entonces páncreas es retroperitoneal, atrás do peritônio. Después el rins também é atrás del peritônio, retroperitoneal. Bem legal isso. Então, avançamos aqui. Uma mesma imagem mostrando a rua sem saída neles, que é a transcavidad. E anota nele. Rua sem saída que se chama transcavidad de los epiplones. Rua sem saída que tem entrada, e a entrada se chama foramen epiploico ou hiato de Winslow. Y a rúa sin salida que separa el estómago del páncreas. Certo. Entonces, el borde inferior, lembre, el borde inferior tiene esa orientación así, gente. Ele vai ser oblíquo. O lado direito é mais para baixo e o lado esquerdo vai mais para cima. Por isso que no lado direito, ele está aproximadamente a nível da décima costela. E do lado esquerdo é mais para cima, vai pegar lá em cima, do lado esquerdo, ele está relacionado com a sexta cartílago costal, nesse ponto, né? Sexta costela também. Quer dizer que é bien oblíquo la borda inferior del hígado, ¿eh? Y vamos a entrar a una parte interesante que son los vasos, los vasos que van a meter sangre al hígado. Y lembren, el hígado tiene doble vascularización.
el hígado va a tener una vascularização para nutrir al hígado e uma vascularização para a função do fígado, que é também, o fígado vai receber, vamos ver uma imagem para entender? Tem uma imagem legal aqui. Aqui, essa aqui. Copiar e vamos lá em cima. Entonces, el hígado, aquí estamos viendo el hígado, él va a recibir la sangre de todo el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, el duodeno también intestino delgado, ¿no? Él va a recibir toda la sangre del intestino para que pueda completar la absorción de nutrientes, y ahí en el hígado, ¿no? Absorción de nutrientes. Y por eso que cuando hablamos de su vascularización, él tiene una doble vascularización. Primeramente, aquí, la sangre va a entrar, entrada, voy a colocar aquí. Entrada de sangue vai ser através de dois vasos, uma artéria e uma veia. Importante isso. A artéria que va a nutrir al hígado, que ahí va a ser la vascularización, vascularización nutricia, ¿eh? Que va a ser a través de la arteria hepática propia, rama del tronco celíaco. Tronco celíaco. De novo aparece essa palavrita tronco celíaco, vai aparecer mais ainda. Pâncreas vai aparecer, baço vai aparecer, e é isso. Até aí vai chegar a vascularização. Vias biliares também vai aparecer, né? Vai aparecer um monte de vezes tronco celíaco. Entonces, la vascularización nutricia del hígado a través de la arteria hepática propia. Y la vascularización funcional que va a ser a través de uma veia, e aí vai vir uma exceção a toda a regra, que uma veia vai meter sangue em um órgão, porque as veias generalmente elas vão drenar, vão tirar, vão sugar sangue de um órgão. Aqui não é a exceção, é uma veia que vai meter, vai introduzir sangre a um órgão que vai ser a veia porta hepática, ¿eh? Y eso va a ser la irrigación funcional del hígado. Interesante. Entonces, ahí va a entrar sangue. Y aquí vemos a veia porta hepática, essa aqui, que vai meter sangre no hígado. Aqui, essa veia porta hepática, vamos ver como se forma ela, né? Depois, mais para frente. Y la sangre va a salir, sale del hígado a través de veias, ahí ya es todo normal, veia que drena sangre de un órgano que de esa vez se va a llamar veias hepáticas o veias suprahepáticas, vamos ver más para frente que también se pueden llamar suprahepáticas, ¿eh? Que depois vão ir parar em la vena cava inferior. Vena cava inferior. Muy bien, vamos a falar aquí. De nuevo aparece esta imagen, una vista ilustrando la vascularización del hígado. Vamos a aumentar aquí. Estou vendo aqui. Ah, Sanco. Sanco apareceu também. Esta manhã não estava ela, que eu vi. En esta imagen está apareciendo la sangre que entra en el hígado aquí en esta región, que va a ser en la cara visceral. Ahí es que va a ser el hilio hepático o pedículo hepático, misma cosa. Y vamos a ver las arterias, la arteria y la veia. La veia, a veia, una vez que entra en el hígado, una veia que entra en el hígado se llama veia porta hepática. Sería essa aqui, que depois ela vai entrar al hígado y va a dividirse en dos grandes ramas. Coloco aqui, se divide en dos grandes ramas que vai ser para cada lóbulo del hígado. Y lóbulo tem lóbulo izquierdo y lóbulo direito. Entonces, lóbulo izquierdo y lóbulo direito têm suas diferenças, eles não se misturam.
Primeiro que o lóbulo direito é gigante. É gigante, uma forma de dizer. É mais grande só. É maior tamanho. E o lóbulo esquerdo é de menor tamanho. Então, o lóbulo direito vai receber uma rama de la veia porta. E o lóbulo esquerdo também. Só que tem as diferenças, né? Quando a raiz, né? Primeiro vamos falar de la veia, desculpa. Primeiro vamos falar da artéria, desculpa. Já me está adiantando aqui. La arteria que mete sangre al hígado. La arteria se va a llamar arteria hepática común. ¿Dónde nace esa arteria? Es rama del tronco celíaco. Primero era arteria hepática propia. ¿Eh? Después la arteria hepática propia pasa a llamarse arteria hepática común. ¿Eh? No, al contrario. Primero se llama arteria hepática común, después se llama arteria hepática propia. Isso. Arteria hepática própria é que entra, desculpa, que entra no hígado. É própria para o fígado. Isso que eu queria falar. Né? E quando a arteria hepática própria entra no hígado, ela vai dar também a mesma história da veia. Vai dar duas ramas, uma para cada lóbulo do hígado. Uma rama direita e uma rama esquerda. Né? Qual dessas duas ramas da artéria hepática própria vai ser mais grande? Vai ser para o lóbulo maior, que vai ser a rama direita da artéria hepática própria, porque o lado direito do hígado é bem maior, né? Então, vou arrumar aqui. Isso, aí, tá melhor aí. A veia vai ser a mesma história, gente. A veia vai dividir-se em duas ramas, uma para cada lóbulo, e vai ter rama direita, rama esquerda. Qual vai ser maior? A direita, porque ao lado direito tem muito mais parênquima hepático, tem muito mais fígado para poder alimentar e necessita receber mais sangue, né? A veia, né, porta hepática que vai meter sangue a la, al, al hígado, ¿eh? Va a meter sangre al hígado. Entonces, ahí ela vai entrar al hígado e se vai a dividir em dois também, né? E como se forma primeiro? Como se forma a veia porta hepática? Vamos ver se tem imagem aqui. Aí, sim, aqui dá para ver. A veia porta, não tem outra, tem outra melhor. Não, não tem outra. Depois vamos ver de novo essa imagem da veia porta hepática, porque em pâncreas vamos falar dela, baço vamos falar dela, em intestino delgado vamos falar dela de novo, né? Então, vamos ver várias vezes essa veia porta hepática. Por enquanto, a veia porta hepática se forma por la união de duas veias, que essas duas veias vão ser veia mesentérica superior e veia esplênica. Esplém é o outro nome do baço. ¿Sí? A veia que vem do baço se une com a veia mesentérica superior e aí se forma a veia porta hepática que entra en el hígado a través de la cara visceral del hígado. É uma veia bem grande, né? Ó, 15, 20 milímetros de diâmetro no adulto, é uma veia gigante essa veia, né? E essa veia vai entrar na cara visceral. Entra aí e depois se divide em duas ramas, né? Aqui coloco, não dá para ver muito nessa imagem, né? Isso aqui vai ser a veia porta hepática aqui que vai ir para cima e entra no hígado. Não dá para ver muito aqui. Y luego que entra en el hígado, la vía porta hepática se divide en dos ramas que son bien diferentes. Va a haber una rama para cada lóbulo del hígado, rama derecha y rama izquierda. La rama derecha de la arteria porta hepática, de la veia, desculpa, veia porta hepática, ela é bem mais grossa, parece ser a continuação mesma de la arteria, de la veia porta hepática mesma. E a rama esquerda
es bien menor porque el lado izquierdo, el lóbulo izquierdo del hígado es muy pequeño comparando con el lóbulo derecho. ¿Eh? Y luego la sangre tiene que salir del hígado. Y la sangre va a salir del hígado a través de vías hepáticas o que también se pueden llamar vías suprahepáticas. Y esas vías van a dividirse en grupos. Vamos ver si eu detalhei esses grupos. Não lembro se eu detalhei isso aqui. Sí, sí, detallé los grupos aquí. Legal, legal. Entonces, las vías que drenan la sangre, que van a sugar, tirar la sangre del hígado, se van a llamar vías hepáticas, ¿no? Y ellas van a salir del fígado y van a ir parar en la veia cava inferior. Veia cava inferior. Entonces, aquí vamos a ver. Ah, legal. Aquí de este lado sería la localización del hígado, ¿eh? Donde se localiza el hígado. Y do otro lado el hígado visto por detrás. Es una vista, pues no es cara posterior. El hígado no tiene cara posterior. El hígado tiene cara diafragmática, que es bien ampla. Comienza lá atrás, va aquí encima, termina aquí en la frente. Entonces es una vista posterior del hígado. Y ahí vemos cómo tiene esas veas aquí. ¿Eh? Sí, complicado el hígado, purete el hígado, ¿eh? El hígado es un monstruo el hígado, ¿eh? Pero no se preocupen, no, como siempre yo, tan bueno, ¿verdad? Digo, no, no soy tan detallista. Así en el momento del examen es muy fácil las preguntas, todo el mundo es feliz, todo el mundo pasa, todo el mundo eh, tiene buena nota. Eso es lo importante, que aprendan, eso es lo que me interesa aquí. ¿Eh? Que entiendan por lo menos las caras del hígado. Y él tiene una vena que se llama vena porta hepática gigante, esa vena, ¿eh? Y luego la sangre sale del hígado a través de esas venas suprahepáticas, que esas venas se van a dividir. Vamos ver aquí, esa imagen que eu quero. Que las venas del hígado se van a dividir después en grupos. Vamos a tener, ahí viene la parte interesante, digo. Vamos a tener un grupo inferior, un pequeño grupo inferior que va a drenar solamente la sangre del segmento uno del hígado. Segmento uno del hígado, que recuerdan, en la cara visceral del hígado tiene una H, ¿eh? Tiene una H. Ahí va a tener lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo en la región anterior, lóbulo en la región posterior. Ese lóbulo de la región anterior se llama lóbulo cuadrado. Coloca aquí un cuadrado para entender. Y el lóbulo de la región posterior de la cara visceral se llama lóbulo caudado o primer segmento hepático o el lóbulo de Spiegel. Lóbulo de Spiegel. Muy bien. Ese lóbulo, él va a drenar su sangre directamente a la vena cava inferior. Voy a limpiar todo aquí. Grupo inferior, lóbulo caudado. Ese aquí es especial, ¿eh? Drena su sangre directamente a la vena cava inferior. Único segmento del hígado que drena su sangre directo a la vena cava inferior. Porque el resto de los lóbulos del hígado van a drenar a través de tres vías que se va a llamar vía hepática izquierda, vía hepática media, vía hepática derecha, que ellas van a ir drenando la sangre de todos los segmentos del hígado. Tiene una imagen, espera ahí. Voy a procurar aquí una imagen rapidón. ¿Eh? Aquí. Venas suprahepáticas. Suprahepáticas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estoy buscando aquí. Aquí, perfecto. Esta imagen me encanta. Encontré una imagen interesante aquí. Estoy emocionado aquí, ¿eh? No, está clarita que no apareció ahí. No quieras una clarita, ¿eh? Aquí estoy preparando una imagen muy buena para mostrar
esta imagen aquí. Ah, ahí está apareciendo entonces el, las venas del hígado, las venas que van a drenar la sangre del hígado. Entonces, ellas se dividen en un grupo inferior, inferior, que va a ser ese aquí. Ah, y un grupo superior, superior, que vamos a tener una vena suprahepática izquierda, media aquí y derecha, que esas van a drenar la sangre de los otros segmentos del hígado. Y las venas suprahepáticas van a ir drenar a la vena cava inferior. Vena cava inferior. Interesante isso, né? Vamos ver se tem outra imagem por aí mais legal. Vamos ver. Estou procurando aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah, legal. Tem um imagem em português aqui. Descrição em português. Não, não, é isso mesmo. É isso mesmo, sí. Muy bien, muy bien. Luego hablemos de los, casi terminando hígado, hablamos de los linfáticos del hígado. ¿Qué? Los linfáticos del hígado van a dividirse en dos grupos, un grupo superficial y un grupo profundo. Un grupo superficial que va a localizarse en la cara diafragmática del hígado y el grupo profundo se localiza en la cara visceral del hígado y ahí va a compartir su drenaje linfático con el estómago, el duodeno, el páncreas, que están... Uy, me asustó, po. Diego seguro es nada. Alguien quiere comunicar, tiene algún un espíritu queriendo comunicarse aquí, ¿eh? Vamos a ver. Estou procurando aqui quem é o microfone ligado aqui. Não, não achei. Mas tá certo, vamos continuar, vamos continuar. Y después viene vías biliares que me emociona muchísimo. Vías biliares, estoy emocionado hoy. Viernes, ¿no? Entonces, ¿qué más hay? Y los nervios del hígado, para terminar el hígado, la inervación del hígado va a venir de el nervio vago izquierdo, que el nervio vago izquierdo va a venir, va a pasar en la frente del esófago, en el hiato esofágico, ¿no? Nervio vago izquierdo en la frente. Y también el plexo celíaco que va a ser formado por el nervio vago derecho que termina atrás del estómago, ¿no? Inervación entonces del nervio vago izquierdo y del plexo, el plexo celíaco. Plexo celíaco y tronco celíaco es diferente, gente. Plexo celíaco es plexo nervioso, igual que plexo braquial cuando vimos, ¿no? Y tronco celíaco es tronco arterial celíaco, ¿cierto? Y el plexo celíaco es que da la inervación del hígado. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora pasamos a vías biliares. Vou terminar aqui, descartar. Não, não, peraí. Descarta isso, guardar, guardar. Perguntas? Que pena, Fábio. Januário. Januário. Que pena, Anaí. Quem é Anaí? Nunca vi Anaí. Mas tá certo. Fazer o quê, né? Vias biliares. Que legal. Vamos continuando aqui. Ya que estamos tan emocionados. En 10 minutos, voy a colocar aquí, en 10 minutos vamos. Ah, bueno, debe tener la grabación en cuanto a eso que está grabando.